Bueno, ya estamos en cuenta regresiva para este cambio de mando que tendrá lugar el próximo 11 de marzo y el gobierno entrante de José Antonio Kast se está listando. Mañana, por ejemplo, está prevista el anuncio, ¿no?, de los subsecretarios, también de los delegados presidenciales. Ahora, ¿cómo se prepara la próxima administración? ¿Cómo han visto también estos intercambios con las actuales autoridades de gobierno? Bueno, todo esto se lo preguntamos a esta hora a Cristian Daly, vocero del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Sabrina, muy bien. ¿Y tú? Muy buenos días. Qué Saludos a todos. bueno, bien también. Bueno, en primer lugar, hasta el momento, ¿cómo has visto el anuncio de José Antonio Kast en torno a su gabinete? Bueno, la verdad es que el gabinete de José Antonio Kast es un gabinete que le corresponde a él efectivamente armarlo y la verdad es que nosotros como Partido Nacional Libertario solamente nos queda ver cómo se produce este cambio de mando, ver cómo asumen estos nuevos ministros que sin duda va a ser, yo creo yo, una sorpresa. Creo yo que este gabinete ha sorprendido bastante a los partidos políticos al no considerarlo estrechamente en esta conformación de gabinete, teniendo un matiz mucho más técnico, se podría decir. Lo que para mí, al menos me genera muchas dudas y estoy muy expectante a ver cómo se desarrolla esto, porque rompe un poco el esquema de lo típico, de lo que quizá uno esperaría, un presidente que fue electo gracias a muchos partidos que se pararon detrás de él, pero que a la hora de formar el gabinete en su ingeniería no los tiene tan considerados como quizá uno esperaría. Así que desde esa perspectiva estamos viendo con mucha atención y le deseamos lo mejor, ¿no es cierto?, a este nuevo gobierno entrante. Pero lo ven con preocupación quizás que con la poca quizás presencia de partidos políticos y más que nada estamos viendo figuras independientes hasta el momento. ¿Lo ven con preocupación? Porque hay algunos, incluso Pablo Longueira dijo, son yogur con fecha de vencimiento este gabinete hasta el momento, y el de la UDI. Sí, la verdad es que no sé si con preocupación, como te digo, la verdad es que creo yo que ponerle alguna nota, una calificación antes de permitirle entrar a la cancha, creo yo que sería un poco aventurado. Ya. Sí nos llamó bastante la atención, la verdad, la poca presencia de personas de tonelaje, de peso político. Y, por ejemplo, a mí, en el caso particular, en el caso de seguridad, yo hubiera esperado que hubiera sido un nombre que hubiera estado pensado, consensuado de mucho antes. Finalmente vimos que ese nombre se terminó presentando a horas de que se anunciara el gabinete. Pero bueno, es así, los gobiernos tienen que improvisar, hay muchas cosas que están sucediendo constantemente y la verdad es que, bueno, gobernar es también navegar un mar bastante complejo, así que Mm. la verdad es que no me quiero aventurar más allá de eso en esta etapa que todavía ni siquiera entran al cargo. Claro. Ahora, ustedes, bueno, han dicho que no quieren formar parte de este gobierno, ¿no? ¿Van a mantener esta postura, imagino yo? Porque ha existido un cambio, se iba a anunciar en los subsecretarios, se aplazó la fecha finalmente para mañana. Al parecer también hay pocos consensos, hay algunos problemas por ahí. ¿Ustedes se mantienen firmes de que no van a participar en este gobierno? Sí, la verdad nosotros tuvimos la mejor intención de colaborarle al presidente electo cuando recién ganó la segunda vuelta. Mm. Tanto es así que nosotros llegamos con un documento a la oficina del presidente electo donde se establecían al menos un paraguas de un margen de acción donde nosotros creíamos que podíamos generarle al gobierno una ayuda real desde nuestra línea política, desde nuestra propia agenda. Porque tienes que pensar tú también, Sabrina, que detrás de José Antonio Kast no hay una coalición política propiamente tal como sí le tocó, por ejemplo, al presidente Piñera en sus dos gobiernos, el primero con la Claro. Alianza y finalmente el segundo gobierno con Chile Vamos. En el caso de José Antonio Kast esto no se produce. Ves tú que, por ejemplo, para las listas parlamentarias de la última elección tuviste por un paraguas a republicanos, nacional libertarios y social cristianos, y por el otro lado tuviste a Chile Vamos, que inéditamente incluyó también a amarillos y a demócratas. Entonces, cuando tú dices, ok, estamos dispuestos para entrar a ayudar, creo yo que lo primero que uno debiese hacer al menos es decir, ¿sabéis qué? Pongámonos de acuerdo en cuáles van a ser los mínimos comunes, que nos van a representar a todos, porque tenía un espectro muy amplio. Sería falaz también decir que existe una sola gran derecha, Mm. porque no es verdad. Tenéis muchos matices dentro de esta derecha y ponerlo a todos de acuerdo no es algo que se produce solamente porque tenía un presidente que quiere llevar a cabo un plan, porque detrás de él hay muchos partidos políticos. Entonces cada partido también tiene su propia agenda. Entonces a nosotros nos parecía de toda lógica y nos parece todavía de toda lógica que nosotros nos pusiésemos de acuerdo antes de
lo que finalmente no fue correspondido por parte de la oficina del presidente electo. Él tomó su decisión, no nos convocaron de manera real a formar parte del gabinete. Claro, tú podrías decir si efectivamente nos ofrecieron un ministerio, es un ministerio importante. La minería efectivamente mueve la mayor parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin embargo, el Partido Nacional Libertario nace porque quiere generar un impacto para restabilizar un sistema que se ha visto fracasado y fracturado durante los últimos 10, 15 años en nuestro país. Entonces, Claro. la verdad es que si no podíamos incidir de esa manera en el gobierno, creemos nosotros que podemos generar a los chilenos y a los ciudadanos que votaron por una opción de derecha, podemos generarles a ellos también un seguro, de manera tal de que cuando el gobierno, que va a estar muy tensionado para irse a la izquierda, Mm. ya lo vimos, por ejemplo, con ciertos futuros ministros que nombró el presidente Kast, como por ejemplo el señor Campos, que ocupó 2 cargos en gobiernos de izquierda. Claro. Lo mismo con la ex senadora Rincón. Entonces, nosotros creo yo que estamos en una posición muy estratégica para la gente que es de derecha, ¿no es cierto?, y que quiere ver reflejada esta agenda, de que este gobierno no se, no se desvíe de su agenda inicial que le prometió a los chilenos. Y Entonces creemos esta, nosotros que va a ser muy interesante esa postura. claro, y esta decisión vendría siendo para los próximos, porque casi todos los gobiernos han tenido cambio de gabinete, ¿no? ¿Esta decisión Claro. vendría siendo para los próximos 4 años de José Antonio Kast o están abiertos ahí a que se abra una discusión y ir evaluando la situación? Mira, en política Eventualmente nada está para llamar a escrito una en figura de su piedra, partido, claro. claro, nada está escrito en piedra en esto. Nosotros tenemos la mejor disponibilidad y disposición de colaborar a este gobierno en todo lo que nosotros podamos, que nos aleje de nuestra agenda, que nosotros tenemos una agenda bien clara. Claro. Y en esa línea, si es que existe la intención por parte de la oficina del presidente electo o el presidente en su minuto, puede ser en 6 meses más, en un año más, o cuando la contingencia así lo amerite y él tenga que realizar un cambio de gabinete, bueno, nosotros estamos siempre llanos a conversar. Y esa ha sido siempre nuestra actitud como Partido Nacional Libertario. Entonces, la verdad es que todo va a depender de cómo se vayan dando las cosas en este próximo gobierno y de si es que ellos también quieren nuestra participación, porque ahí también tiene que ver uno, seremos, eh, porque hasta la fecha no se ha visto así, no hemos visto que la oficina del presidente electo tenga un interés en convocar de manera real al Partido Nacional Libertario a formar parte de su gabinete. Y es una decisión que tienen que tomar ellos como gobierno. Y Mm. nosotros siempre vamos a estar disponibles y abiertos para tener esas conversaciones. Y en esa línea, ¿qué rol van a tener ustedes? ¿Va a tener ser como un rol de oposición, de fiscalizadores? ¿Cómo va a ser el rol que va a tener su partido? Más que oposición, yo te diría que sí, vamos a ser una especie de fiscalizadores. Vuelvo al tema de la agenda. Para nosotros surgimos para restabilizar un sistema que se quebró en Chile durante los últimos años. Y la verdad es que en esa línea nosotros no queremos que este gobierno se aleje tampoco mucho de lo que prometió en campaña. Y en esa línea creo yo que nosotros sí vamos a poder servirle a los chilenos que votaron por José Antonio Kast y que esperan que él gobierne de cierta manera, darle a ellos la certeza de que nosotros como Partido Nacional Libertario, con nuestro propio peso específico, nosotros tenemos 8 diputados, tenemos un senador, y desde ahí nosotros vamos a hacer valer también nuestro peso y nuestra responsabilidad con el país. Entonces creo yo que va a ser también muy positivo para los chilenos que votaron por José Antonio Kast y que creen que él va a hacer un gobierno de derecha y básicamente que cumpla las promesas que él prometió en la campaña, como por ejemplo la eliminación de las contribuciones, Claro. al menos en la primera vivienda. Entonces, bueno, nosotros no vamos a olvidar esas promesas y vamos a estar ahí presentes para ver que eso se lleve a cabo. Mm. Así que nuestra postura para este próximo periodo, tanto legislativo como presidencial, va a ser de construcción, pero también va a ser de firmeza. Nosotros no vinimos acá a repartirnos cargos, no vinimos acá para los sueldos, en fin. Nosotros vinimos para acá porque queremos generar en el país un cambio que le dé a los chilenos un país como el que quizás tú y yo nos acostumbramos a vivir hace 20 años atrás Mm. y lo queremos mirar para adelante también. ¿Lo, Así que lo ves esa es un como... poco nuestra postura. Antes mencionaste estas figuras que participaron, ¿no?, en gobiernos de izquierda. ¿Lo ves como un error que se haya incorporado a personas que en su minuto participaron en gobiernos de izquierda? En lo personal, sí, lo veo como un error. Pero claro, vuelves tú ahí
a la decisión de que fue finalmente el presidente electo el que ganó la elección y él tiene Claro. el derecho a armar su gabinete como él lo plazca, como a él le plazca, ¿no es cierto? Mm. Como él le estime conveniente. Yo sí creo que es una señal bastante curiosa incorporar a personas que estuvieron en gobiernos como por ejemplo el señor Jaime Campos, que él fue ministro de Bachelet II. Y Sí. yo ahí tengo un matiz con Jaime Campos. Recordarán ustedes cuando se nombraron a los ministros en la oficina del presidente electo y se hizo esta ceremonia. A la salida, él dijo que el gobierno de Boric había sido el peor presidente de la historia luego de Salvador Allende. Y la verdad es que yo creo que no, que él se equivoca. El peor gobierno de la historia de Chile fue, después de Salvador Allende, fue el de Michelle Bachelet II, donde se hicieron las reformas que cambiaron drásticamente a este país, partiendo por una reforma tributaria que detuvo la economía en Chile, la reforma al sistema educacional que destrozó la educación pública, la reforma al sistema político, que estamos viendo hoy día lo difícil que es gobernar un país con tantas facciones políticas distintas, donde muchas veces se pone por delante el interés de un partido o de un dirigente de un partido que finalmente termina entorpeciendo grandes acuerdos, por ejemplo. Mm. Entonces, la verdad es que para mí, incluir a un ministro del gabinete como Jaime Campos, que fue ministro de Bachelet II, de ese peor gobierno de la historia, para mí es un error, pero que no tiene nombre. Claro. Bueno, estábamos hablando del rol que iba a tener el Partido Nacional Libertario, ¿no? En este futuro gobierno entrante. Y el interior del partido han existido tensiones, ¿no? También por las declaraciones de Cristian Lavé, también por Ana Victoria Quintana, que eventualmente se podría sumar a la subsecretaría. Lavé, que en su minuto lo veíamos siempre acompañando a Kaiser, ahora ha sido sumamente duro con sus declaraciones y de hecho ha dicho: el Partido Nacional Libertario está amputando a sus militantes para ser parte de un gobierno, y ha sido sumamente crítico con el partido, señalando que los que quieren sumarse eventualmente a las filas de José Antonio Kast lo están amputando, ha dicho Cristian Lavé. ¿Cómo se toman también esas declaraciones? Sí, mira, la verdad es que quizás en Chile hemos estado acostumbrados a que los partidos políticos hagan política a través de la prensa, de una manera muy transaccional también. Y la verdad es que nosotros como Partido Nacional Libertario somos un partido que tiene 10 meses de antigüedad. Venimos con otra visión de lo que tiene que ser el país. Y nosotros tomamos una decisión que fue conocida por todos los chilenos cuando le señalamos, ¿no es cierto?, al presidente electo de que no íbamos a formar parte de su gobierno y que le agradecíamos por el cargo que se nos había ofrecido. Sin embargo, nosotros consideramos que no era relevante nuestra participación en ese diseño político. Y la verdad es que nosotros no nacemos con la intención de que nuestros militantes tengan pega, obtengan cargo en el abordaje público, sino que nosotros nacemos justamente, como te decía antes, para restabilizar un sistema que está completamente quebrado. Y en esa línea nosotros estamos muy tranquilos y estamos muy conformes, la militancia, con la decisión que se tomó por parte de la directiva, que es al final del día el órgano ejecutor y resolutivo del partido que toma las decisiones políticas del partido, y estamos todos francamente dentro del partido de acuerdo con esa decisión. Así que la verdad es que Perdón, pero antes han tenido más conversaciones con Ana Victoria Quintana, ver si finalmente sí se va a sumar a las filas de José Antonio Kast. ¿Han tenido más conversaciones en esa línea? sí, sí, bueno, Ana Victoria efectivamente es militante o era militante del Partido Nacional Libertario. A ella la convocaron desde el futuro gobierno, o al menos las conversaciones han existido para que ella forme parte del equipo de subsecretarios. Y nosotros le dijimos que si ella quería aceptar, ¿no es cierto?, el cargo, que está en todo su derecho a hacerlo, bueno, ella tenía que congelar su militancia dentro del Partido Nacional Libertario, porque el partido previamente tomó una decisión que es superior a la de Claro. ella, y que es que nosotros como partido no íbamos a formar parte Pero todavía del no le gobierno. Así que confirman. es que, claro, los subsecretarios todavía no son dados a conocer a la opinión pública. Claro, Entiendo pero que se eso va a ser anuncian el día de mañana. mañana. Uno entendería que ella Queremos que pase quizás... lo mismo lo que pasó con el Sí, ministro de Minería, que lo quemaron antes de tiempo. claro, pero se anuncia mañana. Uno entendería que quizás esta conversación ya la habría tenido con ustedes también, ¿no? Nosotros le dijimos, mira, si es que tú quieres aceptar este cargo, tú estás en todo tu derecho, pero efectivamente tendrías que congelar la militancia al Partido Nacional Libertario. Perfecto. Ven con preocupación, porque lo he escuchado también de otras figuras, que José Antonio Kast nuevamente está cambiando la fecha del anuncio de quiénes van a ser los delegados presidenciales, los subsecretarios, porque hay que considerar también, esto es una fecha que él se autoimpuso, ¿no? Nadie lo obligó a tal Exacto. fecha decir, ahí tienes que hacer el anuncio de los subsecretarios, de los delegados presidenciales. ¿Ves con preocupación estas quizás faltas de acuerdo para llegar a la fecha que ellos mismos se autoimpusieron?
No, la verdad es que no. No olvidemos que los presidentes asumen el 11 de marzo, es decir, toda esta pega que se venga haciendo antes de que asuman, es una pega de finalmente de avanzar todo lo que se pueda antes de asumir y el día que se asuma, ¿no es cierto?, entrar en propiedad y que estén todos los cargos nombrados para no perder tiempo en cosas administrativas. Y me parece que es muy positivo que un gobierno entrante entre con sus ministros y sus secretarios ya establecido. Entonces, para mí la verdad es que no es una preocupación. Sí, ellos se pusieron una fecha, se autoimpusieron un límite para tener a estas personas nombradas. Y bueno, en política esta cuestión es así, o sea, en el día a día las cosas van cambiando, se caen nombres, se suben otros, y la verdad es que es muy difícil formar gabinetes, equipos de trabajo que también obedezcan a un diseño político por parte del presidente, y la verdad es que a mí no me preocupa para nada, creo que es lo normal en esta etapa, justamente previo a asumir el cargo, así que la verdad es que no creo que sea algo Ya, que debiera levantar preocupaciones, ni mucho menos. ya. Hay otro Aparte que tema estamos que, todavía a claro, prácticamente un mes. claro. Hay un tema que todavía está generando ruido y es la candidatura, ¿no? A la Secretaría General de la ONU de Michelle Bachelet que anunció el presidente de la República. Ha tensionado distintos espacios. Ustedes han dicho que ustedes no quieren que Michelle Bachelet sea la candidata a la Secretaría General de la ONU. ¿Qué pasa con la figura de José Antonio Kast? Él todavía no ha dicho si es que lo va a apoyar o no. ¿Qué esperan ustedes de José Antonio Kast? Bueno, nosotros esperamos que esa candidatura no prospere. Para nosotros esa es una candidatura, la de Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, es una candidatura testimonial. Básicamente lo hemos visto en muchas veces en otros países y no somos inmunes a eso. Por ejemplo, cuando Evo Morales tenía algún problema interno, él reflotaba al tiro el tema de la soberanía del mar con Chile. Entonces vemos que Gabriel Boric, a días de salir de su cargo, ¿no es cierto?, cuando tiene el síndrome del pato cojo, en fin, eh, claro, tiran este salvavidas que es patear la pelota al córner básicamente y tirar una candidatura que a nuestro juicio no tiene ninguna viabilidad real de concretarse. En primer lugar, porque el presidente electo, creemos nosotros, que no va a aceptar esa candidatura, porque tampoco ninguno de sus socios que lo está invitando al gobierno, como Chile Vamos, por ejemplo, tampoco creen en esa candidatura, más allá de una o dos personas. Creemos que el cargo de Bachelet, aparte, porque tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no es cierto?, que lo componen los 5 países más peso, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Estados Unidos tampoco le va a dar el pase de la candidatura de Michelle Bachelet. Recuerden ustedes también que Michelle Bachelet, en su cargo de alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, tuvo un rol también bastante importante con China. No creo que China tampoco le guarde mucho afecto a la expresidenta Bachelet por ese informe que sacó, ¿no es Mm, cierto?, donde se denunciaban violaciones a los derechos humanos por parte del régimen. claro. Entonces, la verdad es que creemos que es una candidatura que en la realidad, en la práctica, no tiene viabilidad y es más que nada, a mi juicio, es un voladero de luces para tratar de agarrar la agenda a pocos días de que tenga que entregar el mando. Ahora, si llega José Antonio Kast así respaldar esta candidatura, considerando que también tiene el apoyo de México, de Brasil, habrá que ver cómo avanza también eso. Si llega a pasar, ¿ustedes tomarían alguna postura de distanciamiento, alguna represalia a José Antonio Kast? Mira, es importante lo que señalas tú, porque si ves quiénes finalmente respaldan la candidatura de Bachelet, tienes a Claudia Sheinbaum, una mujer de extrema izquierda que hoy día gobierna México, y por otro lado tiene a Lula da Silva, otra personaje de extrema izquierda. Entonces es una candidatura absolutamente política y no obedece a relaciones diplomáticas pensando en el mejor interés de nuestro país, sino que vemos que se está utilizando la política exterior para, de alguna manera, hacer un activismo. Entonces, la verdad es que esta utilización que le está dando el gobierno de Chile hoy día a la candidatura de las Naciones Unidas, la verdad es que deja fuera los intereses de nuestro país. Pero, Entonces, si es que el por qué lo ven presidente como electo, un... José Antonio Kast, Perdón, pero ¿por qué lo dirían como un activismo? O sea, finalmente si Michelle Bachelet llega a ese cargo no podría tener ningún tipo de injerencia política en nuestro país. de acuerdo, pero Michelle Bachelet es una persona que ha sido presidenta de la República 2 veces, No, entonces no claro. es que llegue cualquier persona a asumir el cargo. Entonces, la verdad es que para nosotros que Michelle Bachelet sea apoyada solamente por 2 países del continente, ni siquiera estamos hablando de apoyos que existan desde Europa, desde Asia, desde África, desde otros continentes, es una cuestión bastante antojadiza a nuestro juicio. Que México, que la presidenta de México y que el presidente de Brasil sean los únicos que estén firmando o patrocinando esta candidatura,
te habla solamente de que es una jugada táctica de la izquierda y no se hace pensando en el bien supremo del país. Ya. Ahora, Es- Kaiser ha sido bien crítico con la ONU también y también el poder que tiene la ONU actualmente. Entonces, por eso también me intriga saber la preocupación que les parece esta candidatura de Michelle Bachelet, considerando que no es un organismo que quizás lo encuentren tan representativo o tan válido. sí. Sí, o sea, válido es, tiene larga data la ONU, ¿no es cierto?, desde la década de los 40, cuando nace después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad es que nosotros no le vemos ninguna utilidad real a este organismo. Vemos que su principal razón de ser de la ONU es tratar de mantener la paz en el mundo, ¿no es cierto?, de que no se generen conflictos. Pero hemos visto, o más bien no hemos visto, ningún conflicto que haya sido terminado o se le haya puesto fin o haya sido conducido exitosamente por parte de Naciones Unidas en el mundo, desde que básicamente están creados. Hemos visto que los problemas en Rusia y Ucrania siguen iguales, en Israel con Palestina o con Gaza, ¿no es cierto?, siguen completamente iguales, en Siria y en tantos otros lugares que hoy día están conflictuados. Y la verdad es que la ONU, más que para albergar a ex políticos que están retirados de la esfera nacional de cada uno de los países, van a terminar a pasar su año finalmente a jubilarse a las Naciones Unidas y tenemos que mantenerla con plata de todos los chilenos y de todos los ciudadanos del mundo que están inscritos en esta organización. Nosotros no le demos un real aporte a la humanidad, Claro. para ser completamente honesto. Bueno, sí, hay otras voces que también apuntan a lo mismo. Ahora, ¿crees que quizás José Antonio Kast se ha demorado también en referirse a esta situación? Bueno, recién lo hizo la jornada ayer o antes de ayer, que dijo, bueno, esta es una especie de amarre, pero siempre ha dicho, ¿no? No me voy a pronunciar al respecto hasta el 11 de marzo cuando yo asuma. ¿Crees que quizás se debió haber referido antes, que eso eventualmente podría haber tenido alguna implicancia en el anuncio del presidente Gabriel Boric? No sabemos, ¿no? Pero ¿crees que quizás se debería haber referido antes a esta situación? No, no olvidemos que las relaciones exteriores de cada país las lleva, las dirige, las lidera principalmente y siempre el presidente de la República. ¿Ah? Es el caso en Chile. Y creo yo que es muy prudente por parte de José Antonio Kast de no emitir valores o no zanjar el asunto él antes de asumir el cargo propiamente tal, porque también sería socavar la autoridad que tiene el actual presidente de la República frente al resto del mundo. Entonces me parece que es de toda prudencia no haber hecho ningún comentario que ni que confirme ni que deseche esta candidatura, pero lo que sí esperaríamos es que el 11 de marzo o los días venideros después de eso, sí se le ponga el cascabel al gato y se termine de confirmar efectivamente si esto va a ocurrir o no va a ocurrir. Claro. Así que yo creo que el presidente electo ha sido prudente y eso habla bien de que entiende cuál es la prestancia y la importancia del cargo del presidente de la República, más allá si lo tiene él o lo tiene un adversario político como es Gabriel Boric. Claro, lo tendremos que ver a partir del 11 de marzo. Ahora, para ir cerrando, lo estábamos hablando anteriormente, ¿no? Mañana se anuncian las subsecretarías y también a los delegados presidenciales. ¿Esperas entonces que haya más presencia de figuras, por ejemplo, de Chile Vamos en estos anuncios que se van a hacer mañana? Sí, es probable que también... A ver, tú tienes que pensar que en la ingeniería que hizo la oficina del presidente electo con respecto a los ministros, 16 de los 24 o 25 ministros son independientes. Entonces, hay una deuda, por decirlo de alguna manera, con los partidos políticos, que son actores relevantes. La política sin los partidos, la verdad es que puede que a uno le gusten o no le gusten los partidos políticos, pero la política sin los partidos no llega, no se conduce. Entonces me parece que esta segunda oportunidad de nombrar a personas que también mezclan muy bien lo técnico con lo político, que tienen que ser los subsecretarios, que finalmente son los que llevan la administración de los ministerios, me parece que ahí debiera haber alguna compensación a los partidos que forman parte de este gobierno y que hoy día se han visto en una situación de desmedro en cuanto a que sus figuras hayan sido instaladas en cargos de relevancia dentro del gobierno. Así que yo creo que sí van a haber nombramientos y gestos hacia Chile Vamos, hacia republicanos. No olvidemos que el presidente electo viene del Partido Republicano, sin embargo puso solamente a 2 ministros del Partido Claro. Republicano, de 25. Entonces, creo yo que están todos los partidos un poco, no sé si sentidos, pero podríamos decir que los partidos sí esperarían que fuesen llamados a la cancha, por decirlo coloquialmente, en esta segunda patita que sería nombrando a los subsecretarios. Perfecto, veremos qué pasa mañana. Entonces, Cristian Deli, te agradezco muchísimo esta entrevista.
Que estés muy bien. A ti, Sabrina, muchas gracias por esta invitación, que estén Hasta excelentes. Muchas luego. gracias. Chao, chao. Chao.